Todo parecía firme, glorioso e indestructible. Israel era un solo pueblo, unido por una misma fe, una misma ley y una misma promesa. Judá y las demás tribus caminaban bajo un mismo nombre, hasta que algo se quebró desde dentro. ¿Cómo el pueblo elegido terminó dividido en dos reinos enfrentados? La respuesta no está en una guerra extranjera, sino en decisiones que cambiaron la historia para siempre. Antes de comenzar, te invito a algo importante: suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios cuánta fe tienes en Dios. Que este simple acto sea una declaración de confianza y un paso para recibir bendición mientras avanzamos en esta historia. La noticia corrió como un viento oscuro entre las colinas: el rey había muerto. El silencio que siguió no fue paz, sino un hueco, como si el corazón de la nación hubiera dejado de latir y cada tribu escuchara, por primera vez, el sonido de su propia soledad. Durante años, las 12 tribus habían caminado bajo un mismo nombre, respirando la misma historia. Se habían acostumbrado a creer que la unidad era un pacto inquebrantable, que el templo brillando en Jerusalén era suficiente para mantener a los hermanos cerca. Pero la unidad, como el oro, también se desgasta cuando se frota contra el orgullo. Apenas se apagó la lámpara del palacio, comenzaron los susurros. En los patios de piedra, en los caminos polvorientos, en las tiendas de los mercaderes, se repetía la misma pregunta con distinto veneno: ¿quién cargó el peso, y quién se llevó la gloria? Los del norte recordaban manos partidas por la labor, hombros doblados por impuestos, meses enteros entregados a obras que no los nombraban. Los del sur, acostumbrados a la cercanía del trono, respondían con una calma que parecía burla. Y así, sin espadas aún, el reino empezó a romperse con palabras. En la frontera invisible entre norte y sur, los antiguos saludos se volvieron fríos. Las miradas dejaron de sostenerse. Cada tribu comenzó a mirarse como un mundo aparte, como si el dolor tuviera dueño y la justicia fuera un privilegio. La muerte del rey no había creado el abismo, solo había quitado la tapa que lo ocultaba. Los hombres que antes se inclinaban juntos ante el Dios de sus padres empezaron a medir fuerzas. No con fe, sino con cálculo. Los líderes se reunían a puerta cerrada, no para sanar la herida, sino para decidir quién quedaría por encima cuando la herida se abriera del todo. Y mientras más hablaban de derechos, menos hablaban de obediencia. La ley que alguna vez fue una luz se volvió una herramienta, usada para acusar al otro y excusar el propio corazón. El orgullo, siempre paciente, encontró aliados: el resentimiento de los cansados, la ambición de los jóvenes, el miedo de los poderosos a perder lo que habían construido. Y con ellos vino la traición, no siempre con rostro de enemigo, sino con la máscara de un hermano que sonríe mientras guarda una piedra detrás de la espalda. En el mismo lugar donde antes la unidad era un canto, ahora la unidad parecía una amenaza. Se levantaron voces que pedían alivio, voces que exigían dureza, voces que juraban fidelidad y a la vez preparaban ruptura. Y la ruptura llegó como llegan las tormentas inevitables: primero un viento leve, luego el crujido de las ramas, y al final el estruendo que nadie puede detener. Cuando la nación se partió, no lo hizo como se rompe una vasija de barro, de una sola vez. Se partió como se parte una familia, lentamente, con heridas viejas que vuelven a sangrar, con promesas olvidadas, con una obediencia que se enfría hasta volverse costumbre sin fuego. Entonces dos reinos se miraron frente a frente, cada uno convencido de tener la razón, cada uno seguro de que el otro era el culpable. Y bajo ese cielo, el mismo sol seguía saliendo sobre las 12 tribus, pero ya no iluminaba un solo pueblo. Iluminaba dos sombras que, sin darse cuenta, se estaban preparando para pelear por lo que habían perdido: no solo un trono, sino el alma misma de su unidad. Antes de que el reino conociera la división, hubo un tiempo de necesidad y de miedo. Las tribus vivían dispersas, acosadas por enemigos más fuertes, y cada ataque recordaba lo frágil que era estar separados. Fue entonces cuando surgió el clamor por un rey, no solo para gobernar, sino para unir. Así apareció Saúl, alto entre los hombres, elegido para ser el primero en cargar una corona que aún no sabía pesar. Bajo su mando, las tribus comenzaron a marchar juntas, y por primera vez el pueblo sintió que no luchaba como clanes aislados, sino como una sola nación.
Pero la unidad verdadera no se sostuvo en la fuerza de Saúl, sino en lo que vendría después. Cuando Saúl cayó, el reino quedó suspendido otra vez al borde del caos. Entonces emergió David, un hombre que al principio parecía pequeño, casi insignificante. Sin embargo, donde otros imponían miedo, él inspiró lealtad. No solo derrotó enemigos, curó viejas rivalidades, habló a corazones cansados y recordó a las tribus que compartían una misma historia. Una a una, las reunió bajo un solo estandarte. David tomó una ciudad antigua y disputada, Jerusalén, y la transformó en algo más que un punto en el mapa. La hizo capital, no solo política, sino espiritual, un centro donde las tribus podían mirarse sin recordar viejas fronteras. Desde allí, el reino dejó de ser una suma de fuerzas y se convirtió en un cuerpo vivo. Los enemigos retrocedieron, no solo por las victorias militares, sino porque por primera vez Israel se reconocía a sí mismo como un solo pueblo. Cuando David murió, la base ya estaba puesta. Su hijo Salomón heredó un reino fuerte, unido y respetado. No levantó su poder sobre campos de batalla interminables, sino sobre caminos. Caminos de comercio, de acuerdos, de palabras bien medidas. Mientras otros reyes empuñaban la espada, Salomón extendía la mano. Las rutas que cruzaban la tierra se llenaron de caravanas y cada paso traía riqueza, noticias y prestigio. El reino se convirtió en un cruce del mundo conocido. El oro comenzó a fluir como nunca antes. No solo de tributos, sino de intercambios lejanos, de mares desconocidos, de alianzas selladas con promesas y matrimonios. Israel dejó de ser una nación que sobrevivía, pasó a ser una nación que deslumbraba. Los palacios crecieron, las ciudades prosperaron, y el nombre del reino se pronunciaba con respeto en tierras distantes. Durante ese tiempo, parecía que nada podía romper lo que se había construido. La unidad forjada por David y el esplendor alcanzado por Salomón daban la ilusión de una estabilidad eterna. El pueblo miraba las murallas, los mercados llenos y el templo resplandeciente, y creía que ese orden era indestructible. No veían que, bajo la superficie del éxito y la diplomacia, se estaba gestando un peso silencioso, uno que más tarde reclamaría su precio. Pero en esos días, todavía reinaba la sensación de haber alcanzado el punto más alto. El Reino Unido era una realidad palpable, y la historia parecía avanzar hacia un futuro sin sombras, sostenido por la espada que unió y la sabiduría que enriqueció. Con el esplendor llegó el orden, y con el orden, el peso. Para sostener un reino que brillaba ante el mundo, Salomón transformó la tierra como nunca antes se había hecho. Las antiguas fronteras tribales, cargadas de memoria y pertenencia, fueron borradas con líneas nuevas. 12 distritos surgieron donde antes había identidad, y cada uno recibió una obligación clara: alimentar al palacio, sostener la grandeza, cubrir el costo del sueño real durante un mes entero cada año. Al principio pareció una solución sabia. Todo funcionaba con precisión. Los graneros se llenaban, los banquetes nunca faltaban, y la maquinaria del reino avanzaba sin tropiezos. Pero lejos de Jerusalén, en las colinas del norte, algo comenzó a quebrarse. Los hombres miraban sus campos y ya no los sentían propios. Trabajaban no para sus familias ni para sus tribus, sino para un centro lejano que exigía sin preguntar. La carga no era igual para todos. Mientras los distritos del norte entregaban grano, ganado y hombres, Judá, la tribu del rey, caminaba con pasos más ligeros. Allí los impuestos dolían menos, las manos se quedaban en casa, y la labor forzada parecía un rumor distante. Esa diferencia, pequeña al inicio, se volvió una herida abierta. Cada saco entregado, cada jornada arrancada de los hogares del norte, alimentaba una pregunta silenciosa: ¿por qué unos sirven mientras otros descansan? El trabajo forzado se convirtió en símbolo de humillación. Hombres arrancados de sus tierras para levantar muros, palacios y fortalezas que jamás habitarían. El sudor del norte se mezclaba con el polvo de obras que glorificaban al sur. Y mientras las piedras subían una sobre otra en Jerusalén, el resentimiento se apilaba en los corazones de quienes cargaban esas piedras. No era solo el esfuerzo físico lo que dolía, sino la sensación de haber sido olvidados.
El reino que alguna vez se sintió como una familia ahora parecía un sistema frío, diseñado para extraer, no para cuidar. Los ancianos recordaban tiempos antiguos, cuando cada tribu ofrecía lo suyo como acto de fe, no como obligación impuesta. Ahora, la obediencia ya no nacía del corazón, sino del miedo a la autoridad. En los mercados del norte, las conversaciones cambiaron de tono. Ya no se hablaba con orgullo del templo resplandeciente, sino del precio que se pagaba por su brillo. Los nombres del rey y su tribu se pronunciaban con respeto forzado, mezclado con amargura. Cada privilegio concedido a Judá se sentía como una traición al pacto que había unido a las tribus desde el principio. Salomón veía números, rutas seguras, estabilidad política. El pueblo veía desigualdad. Donde el rey hablaba de eficiencia, ellos sentían injusticia. Donde el palacio celebraba abundancia, los campos del norte aprendían a sobrevivir con menos. Así, sin ruido de espadas ni gritos de rebelión, el reino comenzó a dividirse por dentro. La unidad seguía existiendo en los decretos, en los mapas, en las ceremonias. Pero ya no vivía en los corazones. Y cuando la lealtad se agrieta, no importa cuán sabio sea el gobierno ni cuán rico sea el trono. Porque toda grandeza sostenida sobre resentimiento termina siendo frágil. El norte lo sabía. El sur aún no. Mientras el descontento crecía en silencio entre las tribus, otra grieta, más profunda y peligrosa, se abría lejos de la mirada del pueblo. No nacía en los campos ni en los caminos, sino en el corazón del rey. Salomón, rodeado de riqueza, alianzas y elogios, comenzó a caminar por senderos que no había trazado la fidelidad. Lo que al principio fueron concesiones pequeñas, gestos diplomáticos para asegurar la paz, se transformaron en altares levantados a dioses ajenos. El rey que había pedido sabiduría empezó a confiar más en su propio juicio que en la voz que lo había elevado. Las noches en Jerusalén ya no eran silenciosas. En las colinas cercanas ardían fuegos extraños, y palabras dirigidas a dioses extranjeros se mezclaban con el aire. Salomón sabía lo que estaba prohibido, pero se convenció de que su grandeza lo ponía por encima del peligro. Creyó que podía tocar la infidelidad sin quedar manchado por ella. No entendió que el corazón no se divide sin romperse. Entonces llegó la advertencia. No con estruendo, sino con una sentencia firme. El reino que había alcanzado su mayor esplendor no permanecería entero. No sería arrancado de sus manos mientras viviera, pero sería quebrado después de él. La desobediencia no quedaría sin respuesta. El pacto había sido violado, y la unidad, sostenida por la obediencia, estaba condenada a fracturarse. En medio de ese anuncio surgió un nombre que pocos conocían fuera de los círculos del trabajo forzado, Jeroboam. Hábil, decidido, nacido lejos del lujo del palacio. Salomón había visto en él capacidad y lo había puesto al frente de los hombres del norte, aquellos que cargaban el peso más duro del reino. Jeroboam conocía el sudor, la queja ahogada y la injusticia callada. Y fue a él a quien le alcanzó una palabra que cambiaría la historia. En un camino solitario, un mensaje lo encontró sin testigos. El reino sería dividido, y la mayor parte no quedaría en manos de la casa real. 10 tribus le serían entregadas. No por ambición personal, sino como juicio. Jeroboam quedó marcado por una promesa peligrosa, una que no podía ocultarse para siempre. Cuando la noticia llegó al rey, la sabiduría que había hecho célebre a Salomón no gobernó su reacción. El miedo habló más fuerte. Vio en Jeroboam no un instrumento del juicio, sino una amenaza inmediata. Y en lugar de humillarse, desenvainó la violencia. La orden fue clara, debía morir. Jeroboam no esperó. La promesa no lo protegía de las espadas. Huyó de noche, dejando atrás la tierra que lo había formado. Cruzó fronteras con el pulso acelerado, llevando consigo no solo el temor, sino la certeza de que el reino ya estaba condenado. Encontró refugio en Egipto, bajo la sombra de un poder antiguo que observaba con interés la debilidad de Israel. Allí esperó, como esperan las tormentas, en silencio, acumulando fuerza. En Jerusalén, el rey siguió gobernando, pero algo había cambiado. La amenaza no estaba en el extranjero, sino en el juicio ya pronunciado.
Cada altar levantado a un dios extraño, cada acto de orgullo, acercaba el momento de la ruptura. El reino aún parecía firme, pero su destino ya estaba escrito. Y mientras Salomón envejecía rodeado de gloria, en tierra ajena un hombre aguardaba. No con prisa, sino con paciencia. Porque cuando un reino se divide por desobediencia, no necesita empujones para caer. Solo necesita tiempo. La muerte de Salomón dejó un vacío que nadie supo llenar. El esplendor aún cubría Jerusalén, pero era un brillo heredado, no sostenido. Cuando su hijo Roboam se sentó en el trono, el reino contenía la respiración. Las heridas acumuladas durante años por fin encontraron una voz. Desde el norte llegaron representantes cargados no de armas, sino de palabras largamente contenidas. No pedían gloria ni poder, solo alivio. Menos peso sobre los hombros, menos jornadas arrancadas a la familia, menos tributo exigido por un palacio lejano. Prometían lealtad a cambio de misericordia. Roboam escuchó, pero no entendió. Miró los rostros cansados y vio desafío. Oyó súplicas y percibió debilidad. El trono aún era nuevo bajo sus pies, y el miedo a perder autoridad lo empujó a confundir firmeza con dureza. Buscó consejo, pero eligió el que alimentaba su orgullo. Despreció la voz de quienes conocían al pueblo y abrazó la de quienes solo conocían el lujo. Y así, cuando volvió a hablar, lo hizo con palabras que pesaban más que cualquier impuesto. Prometió cadenas más pesadas, castigos más severos, una autoridad más cruel que la de su padre. Donde se esperaba alivio, ofreció amenaza. Donde había una última oportunidad de sanar, abrió una herida irreversible. Las palabras cayeron como piedras. El silencio que siguió no fue de respeto, sino de ruptura. En ese instante, el norte entendió que ya no había lugar para ellos bajo ese cetro. El pacto se quebró sin ceremonia. 10 tribus se apartaron como un solo cuerpo, no en confusión, sino con decisión. Rechazaron un reinado que no los veía ni los escuchaba. No fue solo una rebelión política, fue un divorcio del alma. La pregunta ya no era cómo vivir juntos, sino por qué seguir fingiendo unidad. Desde el exilio regresó Jeroboam, el hombre que había esperado su momento entre sombras. El pueblo lo recibió no como conquistador, sino como respuesta. Lo proclamaron rey del norte, y así nació un nuevo reino que tomó para sí el antiguo nombre de Israel. No fue un nacimiento celebratorio, sino necesario, marcado por la esperanza de justicia y el recuerdo del abuso. Al sur, Roboam quedó con Judá y Benjamín, tribus que permanecieron fieles al linaje de David. Jerusalén siguió siendo capital, pero ya no del todo. Las murallas permanecían en pie, el templo seguía en su lugar, pero algo esencial se había perdido. El reino que había tardado generaciones en unirse se deshizo en cuestión de días. La separación no trajo paz inmediata. Trajo incertidumbre, fronteras nuevas, miradas cargadas de desconfianza. Hermanos que antes oraban juntos ahora se preparaban para defenderse unos de otros. La tierra seguía siendo la misma, el Dios era el mismo, pero los corazones estaban divididos. Así, el reino se partió en dos, Israel al norte, Judá al sur. No por una invasión extranjera, sino por la soberbia de un heredero incapaz de escuchar. La grandeza construida con sabiduría y sacrificio fue deshecha por palabras arrogantes pronunciadas en el momento equivocado. Y quedó claro que ningún trono es lo suficientemente fuerte cuando olvida que gobernar no es imponer, sino servir. El nuevo reino nació con una herida abierta y un temor constante. Jeroboam gobernaba al norte, pero su trono no descansaba en paz. Cada amanecer traía la misma inquietud, el templo seguía en Jerusalén, en territorio enemigo, y el corazón del pueblo aún miraba hacia el sur. Sabía que mientras las fiestas sagradas obligaran a los hombres a caminar hacia la ciudad de su rival, la lealtad estaría siempre en riesgo. No temía solo perder poder, temía perder la vida. El miedo comenzó a dictar decisiones. Jeroboam razonó que no bastaba con fronteras ni ejércitos, había que redirigir la fe. Así surgió una idea que parecía astuta, casi lógica, pero que escondía una traición profunda. Mandó hacer 2 becerros de oro y los colocó en los extremos del reino, uno al sur y otro al norte, para que nadie tuviera excusa de viajar lejos.
Allí, ante el brillo del metal, proclamó que ese sería el camino seguro, el culto conveniente, la solución práctica para un pueblo cansado de conflictos. Los lugares elegidos no eran casuales. Estaban cargados de memoria, de antiguas historias sagradas, de encuentros pasados con lo divino. Jeroboam no presentó su decisión como una ruptura abierta, sino como una adaptación. No habló de abandonar al Dios de sus padres, sino de acercarlo, de hacerlo accesible, visible, controlable. El oro relucía bajo el sol y prometía seguridad donde antes solo había incertidumbre. Pero el pueblo no entendió la sutileza. Lo que para el rey era un símbolo terminó siendo un reemplazo. Los corazones, ya confundidos por la división, comenzaron a inclinarse ante la obra de manos humanas. La fe, que había sido un vínculo invisible, se volvió algo que podía tocarse, medirse y poseerse. Y con ese cambio, la fidelidad se fue diluyendo sin ruido. Los sacerdotes fieles se negaron a participar. Aquellos que guardaban la antigua ley abandonaron sus casas y cruzaron al sur, dejando atrás tierras y herencias. Con ellos partieron familias enteras que no quisieron mezclar su adoración con el oro. El norte quedó lleno de altares, pero vacío de obediencia. Para llenar ese vacío, Jeroboam nombró nuevos sacerdotes sin linaje ni llamado, hombres dispuestos a servir al rey antes que a Dios. Las fiestas también cambiaron. Las fechas se ajustaron, los rituales se modificaron, y lo sagrado comenzó a moldearse según la conveniencia política. El reino parecía estable, pero su fe estaba rota desde la raíz. Cada ceremonia celebrada lejos de Jerusalén reforzaba la separación, no solo territorial, sino espiritual. Así nació una marca que nunca se borraría, la infidelidad convertida en norma. Las generaciones futuras mirarían atrás y llamarían a todo esto con un solo nombre, un peso que arrastrarían todos los reyes del norte. No importaba quién subiera al trono después, el pecado inicial seguía vivo, como una sombra que oscurecía cada reinado. El becerro de oro no fue solo una estatua. Fue una decisión que enseñó al pueblo a preferir lo fácil sobre lo verdadero, lo visible sobre lo eterno. Y aunque el reino del norte prosperó por momentos, su camino quedó torcido desde ese día. Porque cuando el miedo gobierna la fe, el poder puede mantenerse un tiempo, pero el alma del reino comienza a perderse sin darse cuenta. El reino del norte avanzó sin estabilidad, como una casa levantada sobre arena. El trono cambiaba de manos con rapidez, y cada nuevo rey llegaba cubierto de promesas que pronto se manchaban de sangre. Las coronas no pasaban de padres a hijos, se arrancaban. Un asesinato abría paso a otro, y la ambición se convirtió en la única ley constante. En pocas generaciones, Israel olvidó lo que era la continuidad y aprendió a vivir en sobresalto, esperando siempre al próximo golpe. La idolatría creció junto al caos. Los altares falsos se multiplicaron, y los nombres de dioses ajenos se pronunciaban con naturalidad. La fe se mezcló con costumbres extranjeras hasta volverse irreconocible. Cada rey añadía algo a la corrupción del anterior, convencido de que el poder se sostenía mejor cuando la verdad se diluía. El pueblo, cansado de traiciones y violencia, comenzó a aceptar lo inaceptable como parte de la vida. Pero no todo quedó en silencio. En medio de esa oscuridad, surgió una voz que no buscaba trono ni protección. Elías apareció como un fuego que nadie podía apagar. No llegó con ejércitos ni alianzas, sino con palabras que cortaban más que espadas. Se plantó frente a reyes que se creían intocables y los desafió sin temor, recordándoles que el poder no los hacía dueños del pacto. Cuando la confusión alcanzó su punto más alto, Elías llamó al pueblo a decidir. No podía haber dos lealtades, ni dos verdades. Reunió a todos ante un solo desafío, no para humillarlos, sino para despertar lo que aún dormía en sus corazones. Mientras los falsos profetas gritaban y se desgarraban en vano, él esperó. Y cuando habló, fue breve. No necesitó espectáculo. El fuego descendió y consumió todo, dejando claro que el pacto seguía vivo, aunque el rey no lo hubiera olvidado. Por un momento, la verdad brilló con fuerza. El pueblo reconoció lo que había abandonado y recordó quién era su Dios. Pero el caos no se disipó. La raíz de la infidelidad seguía enterrada, alimentada por decisiones pasadas que no podían borrarse con una sola victoria.
Israel había visto la luz, pero no había aprendido a caminar en ella. Aún así, la presencia de Elías dejó una marca imborrable. Su desafío no fue solo contra la idolatría, sino contra la idea de que el desorden era inevitable. Recordó al reino que el pacto no dependía de la estabilidad política ni de la fuerza de un rey, sino de la fidelidad del Dios que no había abandonado a su pueblo. Así, en medio de traiciones y altares falsos, quedó sembrada una verdad incómoda: aunque el reino se desmoronara por dentro, el pacto seguía en pie. No porque Israel lo sostuviera, sino porque había una fidelidad más grande que el caos, una voz que seguía llamando incluso cuando casi nadie quería escuchar. El sur observaba el caos del norte con una falsa sensación de seguridad. Judá conservaba el templo, el linaje antiguo y las formas correctas del culto. Todo parecía indicar que estaba a salvo. Pero la corrupción no respeta fronteras, y el pecado no necesita invitación cuando encuentra puertas abiertas. Poco a poco, la confianza se desplazó del Dios que había sostenido al reino hacia alianzas humanas que prometían protección inmediata. Los reyes de Judá comenzaron bien, arrancando altares falsos y limpiando la tierra de prácticas extrañas. Durante un tiempo, la fidelidad fue más que un discurso, fue acción. Sin embargo, cuando llegaron las amenazas, el temor habló más fuerte que la fe. En lugar de clamar al cielo, buscaron apoyo en antiguos enemigos y en poderes extranjeros. El oro del templo, que alguna vez fue símbolo de gloria, empezó a verse como moneda de intercambio. Las alianzas con el norte parecían estratégicas, pero traían consigo veneno oculto. Junto con los pactos llegaron costumbres ajenas, matrimonios peligrosos y una tolerancia creciente hacia lo que antes se rechazaba. La línea que separaba la obediencia de la conveniencia se volvió difusa. Judá seguía pronunciando el nombre correcto, pero su corazón comenzaba a dividirse. Entonces llegó Egipto. No como aliado, sino como depredador. El mismo poder que había observado la fragmentación del reino avanzó cuando percibió la debilidad. Jerusalén, que se creía intocable, fue abierta sin misericordia. Los tesoros acumulados durante generaciones fueron arrancados de sus cámaras. El templo, orgullo del reino, fue despojado de su riqueza. No quedó rincón sin registrar, ni objeto sagrado sin ser contado como botín. El golpe no fue solo material. Fue simbólico. Los escudos de oro que Salomón había mandado forjar, emblemas de una era de esplendor y favor divino, desaparecieron. En su lugar, se levantaron escudos de bronce. Brillaban menos, pesaban menos, protegían menos. Cada vez que los soldados los alzaban, recordaban lo que se había perdido. No era solo oro lo que faltaba, sino confianza. El pueblo comprendió entonces que la fidelidad a medias no preserva la gloria. Que apoyarse en alianzas humanas debilita más de lo que fortalece. Judá no había caído de golpe como el norte, pero estaba aprendiendo la misma lección por un camino más lento y doloroso. El templo seguía en pie, pero su resplandor ya no era el mismo. Las murallas resistieron, pero el orgullo se quebró. El reino entendió que la protección no venía de pactos políticos ni de ejércitos extranjeros. La sustitución del oro por bronce quedó grabada como una advertencia silenciosa: cuando la fe se negocia, la gloria se degrada. Así, Judá siguió en pie, pero herido. Aún guardaba promesas antiguas, pero también cargaba las consecuencias de haberlas puesto en segundo plano. El esplendor del pasado ya no podía sostener el presente. Y el reino comenzó a comprender que la verdadera fortaleza no se hereda ni se compra, se guarda. Cuando todo parecía perdido y la tierra ya no reconocía a sus propios hijos, surgieron voces que no hablaban de restaurar ruinas visibles, sino de algo más profundo. No prometían murallas más altas ni tesoros recuperados. Hablaban de corazones. Jeremías alzó su palabra entre escombros y exilio, anunciando que el pacto antiguo, grabado en piedra, sería reemplazado por uno nuevo, escrito en lo más íntimo del ser. No sería impuesto desde fuera, sino sembrado dentro. Ya no dependería de reyes ni de templos, sino de una transformación silenciosa y radical. Ezequiel, lejos de su tierra, vio lo mismo desde otra perspectiva. Contempló a un pueblo disperso, huesos secos sin esperanza, y escuchó una promesa imposible: volverían a unirse.
No por acuerdos humanos, sino por una intervención que daría vida donde solo quedaba polvo. En su visión, dos maderos separados, Judá e Israel, eran tomados por una sola mano y hechos uno. La división que había marcado generaciones no sería eterna. Pero la pregunta flotaba en el aire como una herida abierta: ¿quién podría gobernar ese pueblo reunido? El trono de David llevaba siglos vacío. Los reinos habían caído, los imperios se habían levantado y derrumbado, y la promesa parecía suspendida en el tiempo. Sin embargo, los profetas insistían en una figura futura, un rey distinto, uno que no repetiría los errores del pasado. No vendría a dominar, sino a restaurar. No a imponer fronteras, sino a cruzarlas. Pasaron los años, luego los siglos. Y entonces apareció sin ejército ni corona. Nació lejos del poder, caminó entre los olvidados y habló de un reino que no se parecía a ninguno conocido. No reclamó territorios ni tronos visibles. Dijo que su reino no era de este mundo, y aún así, lo transformó todo. No reunió tribus por linaje, sino por fe. No reconstruyó un templo de piedra, sino una comunidad viva. En él, las antiguas divisiones comenzaron a perder sentido. Norte y sur, judío y extranjero, cercano y distante, todos eran llamados a una misma mesa. El nuevo pacto no exigía sangre de animales ni sacrificios interminables, sino un corazón dispuesto a volver. Lo que los profetas habían visto desde lejos, ahora caminaba entre la gente. Su muerte pareció sellar el fracaso definitivo, pero fue allí donde la promesa se abrió por completo. La resurrección no solo venció a la muerte, inauguró una reunificación más profunda que cualquier reino antiguo. Un pueblo sin fronteras físicas, unido no por herencia, sino por una fe escrita en el interior. Así, la historia dio un giro inesperado. La división nacida del orgullo comenzó a sanar por medio del servicio. El pacto roto fue reemplazado por uno eterno. Y la reunificación que los reyes nunca lograron se extendió más allá de la tierra, alcanzando corazones de todas las naciones. Porque el reino que surgió entonces no necesitó mapas. Solo necesitó verdad. El día señalado llegó sin anunciarse con trompetas ni ejércitos. Jerusalén estaba llena de rostros distintos, lenguas desconocidas, acentos lejanos. Hombres y mujeres venidos de tierras separadas por mares y desiertos compartían un mismo aire cargado de expectativa. Nadie imaginaba que, en medio de esa multitud diversa, se rompería la última barrera que había mantenido a los pueblos divididos desde tiempos antiguos. Entonces ocurrió. No como un estruendo que destruye, sino como una fuerza que transforma. Una presencia descendió con poder, no para imponer silencio, sino para despertar voz. Y lo imposible se volvió real, cada uno comenzó a escuchar en su propia lengua palabras que atravesaban el alma. No hubo confusión, sino comprensión. Donde antes la diferencia había sido motivo de separación, ahora se convertía en puente. Las viejas fronteras perdieron peso. El linaje dejó de ser credencial. La tribu ya no definía pertenencia. La fe encontró un lenguaje común que no dependía de sangre ni de tierra. Los que habían crecido bajo tradiciones distintas se reconocieron parte de una misma familia. No por acuerdo político ni por herencia cultural, sino por una vida nueva que los unía desde dentro. El recuerdo de antiguas divisiones se hizo pequeño. Norte y sur, judío y extranjero, fuerte y débil, todos se encontraron en un mismo centro. Aquello que los reyes no pudieron sostener con decretos, nació ahora con libertad. La unidad ya no exigía uniformidad. Cada lengua conservó su sonido, cada historia su memoria, pero el corazón aprendió a latir al mismo ritmo. La promesa antigua tomó forma visible. El espíritu que una vez llenó el lugar más sagrado ahora habitaba en cada creyente. No había necesidad de muros ni altares de oro. La presencia se movía con las personas, santificando caminos, hogares y mesas compartidas. La fe dejó de ser un marcador de identidad cerrada para convertirse en una invitación abierta. Así comenzó una comunidad distinta. No definida por lo que excluía, sino por lo que acogía. Compartían el pan, el tiempo y la carga. El mayor servía al menor. La autoridad se medía por el amor, no por el dominio.
Y en ese vivir cotidiano, se hizo evidente que la antigua fractura estaba siendo sanada, no con fuerza, sino con gracia. Las palabras que antes parecían imposibles se volvieron verdad viva, ya no había categorías que separaran a quienes habían sido llamados. La identidad dejó de depender del origen y se afirmó en una pertenencia más profunda. Todos eran uno, no porque fueran iguales, sino porque habían sido unidos por algo mayor que ellos mismos. Así, la historia avanzó hacia su propósito. La unidad perdida no regresó como antes, regresó transformada. Más amplia, más profunda, más libre. Y en esa comunión naciente quedó claro que el reino que había comenzado no tenía fronteras visibles, pero sí un centro firme. Allí donde corazones distintos eran reunidos en uno solo, la promesa se cumplía.